Hola chiquillos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal están todos? Hola, gusto de La saludarlos. vieja aguantada. Bien, ustedes con muchísimo calor por aquí, pero estamos aquí sobreviviendo. Por lo menos ya no, delante hacía más calor que ahora, así que vamos aguantando. Ya. Yo, como les decía, un poco con calor, pero bien. Y ya viendo, ¿cierto?, cómo vamos a organizar la semana, entendiendo que la otra semana es una semana de contingencia. ¿Por qué? ¿Qué día es el otro jueves, chiquillos? ¿Qué fecha es? 24, Navidad. 4. Navidad. Yo creo, ¿cierto? Salvo que alguno sea muy, muy fanático, que al lugar que el jueves no tengamos clase. Lo mismo el 31, ¿cierto? Porque la idea es dejar terminado esto, de hecho, el 30. Por ende, nobleza obliga y probablemente, chiquillos, el próximo miércoles no empecemos a las 11:30, sino que empecemos a las 10:30. ¿Qué les parece? Para agregarle una hora más a la clase del miércoles para suprimir un poco, o sea, para no resentir un poco la del jueves. ¿Qué les parece? ¿O Pues todavía les parece muy temprano? no, está bien la hora. Puso tarde. Debería ser más temprano, profe. Es que sea muy temprano, van a andar todos pegados a la sábana. Creo que a las 10:30 es una hora razonable, al menos razonable. Ya. Si no, Nico, si tienes otra clase encima, no importa, por último se conectan después, ¿ya? Pero se van conectando a medida que se desocupen. Pero la idea ese día es de ir de 10:30 a 1:15, con una tanda, obviamente, entre medio. Pero la idea es para no, que no me parece, digamos, a mí adecuado citarlos el 24, ¿ya? Más el 24 de la tarde que van a estar con la previa navideña y todo lo demás. Entonces, vamos a dejar eso excepcionalmente, ¿ya? El miércoles partiríamos a las 10:30. Igual les voy a anotar en el chat para que no se pierdan, ¿cierto?, la clase. El segundo avisito que les tengo que dar dice relación con el mini ensayo. Ya tengo 20 respuestas, de hecho llegó una hace poquito rato, y les he ido poniendo los puntajes y devolviéndoles al tiro el resultado. Que les estaba diciendo Sofía, para los que se vienen integrando, que la próxima semana tenemos una contingencia no menor, que es la cercanía de la Nochebuena, el 24. Por lo tanto, una cosa que a nosotros nos gusta repasar, y la otra es que seamos tan fanáticos de conectarnos el jueves en la tarde. Por lo tanto, yo decía, ¿cierto?, para que ustedes también descansen el 24, por último, si quieren ustedes solitos retomar el 25, pero hacer la clase el 23, pero quizás una hora más temprano, es decir, a las 10:30, y obviamente manteniendo la 1:15 como término de hora, ¿ya? Y también recordarles, como les decía, lo del mini ensayo, porque han llegado solamente 20. Y la idea es tener un número un poquito más grande, cosa de revisar, chiquillos, no vamos a revisar todo el mini ensayo, pero sí las preguntas donde hubo errores, para ver por qué están teniendo errores ahí. Pero en general los puntajes andan bastante bien. Yo diría que los que han tenido mayor cantidad de malas son, digamos, son 4 malas en promedio. Ya la verdad anda bastante bien, estoy bastante satisfecha con el resultado. Ahora, depende cuánto avancemos hoy día, voy a tirarles otro con relación a Historia del Mundo y Historia de Chile. Ojo ahí. Bien, entonces, para ir avanzando, ¿cierto? Nosotros cerramos ayer básicamente la revolución industrial, entendiendo que fue una transformación, ¿cierto?, profunda del proceso productivo, donde pasamos de un taller y una producción artesanal a una en serie, mecanizada, ¿cierto?, con maquinaria, cuyo líder va a ser Inglaterra por la estabilidad que en general tenía, y que va a derivar, ¿cierto?, en el desarrollo de al menos 3 revoluciones industriales. Ahora, para el marco temporal que nosotros tenemos, que es el siglo XIX, en ese marco temporal tenemos dos. Primera revolución industrial, ¿cierto?, que es la revolución del vapor de agua, del carbón, de los primeros inventos tecnológicos profundos, y la segunda revolución industrial, que va a ser aquella que va a estar marcadísima por el tema de por decirlo así, de la electricidad y de la extensión, ¿cierto?, del horario de funcionamiento de la vida en general.
Y el desarrollo también de otros aparatos que van a ser todavía más notorios para el mundo, como es el automóvil, como es el avión, ¿ya? Como es también la radio, las ondas radiales que van a permitir el desarrollo de la radio como medio de comunicación trascendental, al menos en la primera mitad del siglo XX, y por lo tanto también el telégrafo, ¿ya? Ahora, ayer me olvidé decirlo solamente un dato solo de curiosidad histórica, que es el tema de Alexander Graham Bell, ¿ya? ¿Por qué? Porque Alexander Graham Bell figura en la historia como el creador del teléfono. Sin embargo, estudios recientes dicen que este hombre no sería el creador del teléfono, sino que le habría robado la licencia a un italiano que había sido probablemente el que creó el teléfono y que, en definitiva, este señor le habría robado los papeles de creación y todo lo demás y lo habría patentado a su nombre. Por lo tanto, no tenemos real certeza de quién es el creador del teléfono. Al menos el oficial dice que es Graham Bell, pero como les decía, está esto también, digamos, por detrásito de esa historia. Ahora, la revolución industrial, obviamente, como todo proceso histórico, tuvo consecuencias, ¿ya? La primera consecuencia, chiquillos, es el imperialismo. ¿Por qué? Y aquí vamos a hacer un juego como de palabras, por decirlo así, porque el imperialismo se generó, o esta expansión de territorio, ¿cierto?, por parte de las potencias, fue precisamente porque necesitaban tener materias primas para poder abastecer a la industria, que estaba cada vez en mayor expansión. Por ende, como estaba en mayor expansión, necesitaban más materias primas. Y eso los estimuló a buscar por otras partes. Por otro lado, obviamente se produce la consolidación en el mundo durante el siglo XIX de Inglaterra como la principal potencia. Va a ser la referencia obligada en tema político y va a ser la referencia obligada también en tema económico. Ya van a marcar una pauta con relación a lo que era en estas áreas. En el tema social diríamos que quizás la principal referencia era Francia, producto de que París se consolida, por ejemplo, como una capital de la moda, ¿ya? Que estimuló de hecho a muchas mujeres chilenas y latinoamericanas en ese sentido, mujeres naturalmente de la oligarquía. Ahora, la parte económica es la que a nosotros nos interesa bastante, porque en la parte económica obviamente ustedes comprenderán que lo primero que se consolida es el capitalismo. Es decir, la idea de Adam Smith está en su mejor momento, ¿ya? Se genera, ¿cierto?, una burguesía que está cada vez más empoderada en términos económicos, tiene mucha riqueza, y además, chiquillo, como lo hablamos en algún minuto en globalización, aquí podríamos hablar ya de una oleada de globalización importante, porque evidentemente se van a consolidar las economías en torno a dos roles distintos. Por un lado, países que van a ser industrializados, que van a ir mejorando sustancialmente sus niveles de desarrollo, y por el otro lado vamos a tener economías que van a ser productoras de materias primas, cuyo desarrollo no va a ser tan importante y que van a ser siempre dependientes de estas otras potencias industrializadas. Ahí el mejor ejemplo somos precisamente nosotros mismos, especialmente con la década, el ciclo, ¿cierto?, digamos, del salitre. Ahora, la revolución industrial también generó un daño importante al medio ambiente, ¿ya? Porque las industrias obviamente operaban con sustancias muy contaminantes, como en el caso del carbón, y obviamente, chiquillos, también se produjo un deterioro en las ciudades porque no había muchos problemas de salubridad, como hablábamos nosotros ayer también. Por ende, hay un daño importante y grave, ¿ya? En la parte social, evidentemente, nosotros hablábamos ayer que hay una sociedad de clase, ¿cierto? Que está, en este caso, la burguesía y la aristocracia al principio, luego está la clase media y está posteriormente el proletariado. De hecho, hay algunos autores que estipulan que en esta época se habla de una proletarización social. Te contesto al tiro, Estefanía, dame un segundito. Proletarización social. Es decir, el hombre pasa a ser de un campesino a un proletario urbano, con todos los problemas que eso tenía. En efecto, de hecho, Estefanía, en esa época, digamos, propio de esta época,
las nieblas, digamos, y la contaminación que afectó, por ejemplo, a Inglaterra. Francia también tuvo el mismo tema en París, ¿ya? Habían problemas importantes con los desechos, por ejemplo, que se acumulaban en las calles, como lo que también decía, por ejemplo, ayer el David con el tema del alcantarillado. Entonces, eran temas muy, muy importantes y que propiciaban también una altísima mortalidad, chiquillos. Estaban directamente influenciados con la alta mortalidad de la época. Ahora, evidentemente, muchos de estos problemas los sufrieron los trabajadores. Por ende, ellos van a empezar, obviamente, a acumular esta molestia que finalmente se va a traducir en movimientos, ¿ya? Y esos movimientos y protestas y manifestaciones van a ser propios de la cuestión social, entendiendo, ¿cierto? Que van a ser, la cuestión social se entiende, ¿cierto? Como la serie de problemas que afectaron a, a los trabajadores desde la revolución industrial y que van a derivar, ¿cierto?, en la presión por establecer leyes laborales que les fueran de beneficio. ¿Ya? Por lo tanto, es necesario que ustedes entiendan que eso fue una gran consecuencia de este periodo. Ahora, obviamente, también, chiquillos, y esto va a ser una característica de esta etapa, también Europa, producto de que, por un lado, ¿cierto?, hay una alta mortalidad, pero también hay una alta natalidad, se va a empezar a hacer chica para todas las personas. Por lo tanto, muchos de estas personas van a decidir migrar. ¿A dónde se van a ir? Se van a ir a, por ejemplo, América. O también se van a ir a Asia. ¿Ya? Australia. Perdón, David, te interrumpí. Dime. Australia Se era, van a ir a Australia. era uno de los lugares, uno de los pueblos de desarrollo también de la época. De hecho, sí. Exactamente. De hecho, Australia empezó a desarrollarse en esa época. De hecho, bueno, Australia también fue a propósito de que fue también chiquillo, porque generalmente a los presos de Inglaterra se los llevaban para allá. Y como les daban condiciones, digamos, al límite de vida, entonces ellos empezaron a levantarse solitos. Ya generaron autonomía que en el fondo va a hacer que finalmente estas personas luego conformen, ¿cierto?, su propio país. Ahora, Era una colonia penal, así es. pero era también parte de la metrópoli, porque la cosa no era en sí colonia Australia del Reino Unido, sino No, en era estricto parte de rigor la no. metrópoli, que era Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica y Canadá, Exactamente. porque había generalmente una población de más, eran por el tamaño de lo que eran, no eran unas simples colonias. Exacto. Y de hecho, ese va a ser el origen de habitabilidad de esa zona. Eran como, por decirlo así, donde el diablo tiró el poncho, por decirlo de alguna manera, para Inglaterra. Ahora, el hecho concreto es que la revolución industrial va a generar un deterioro ambiental que viene sin control hasta hoy día. Es más, el calentamiento global, chiquillos, tiene sus orígenes precisamente en los gases que emitían las industrias durante la revolución industrial. Ahora bien, como decía también, se produjeron migraciones. ¿Por qué? En busca de generar negocios, ¿cierto? Con lo que habían aprendido, en búsqueda también de tener un espacio mucho más grande y cómodo donde vivir, y obviamente el deseo, chiquillos, también de generar expectativa económica. Eso explica, por ejemplo, que comerciantes ingleses hayan llegado un buen número a Chile, hacia 1850, 1860. Pero no solamente se fueron a otras partes, sino que también, como decíamos ayer, la falta de trabajo en el campo incentivó que estas personas se fueran a las ciudades, generando obviamente también este desarrollo de una migración campo-ciudad. Y obviamente esto incidió, chiquillos, también en que las ciudades tomaran una forma mucho más moderna, crecieran y se tuvieran que organizar de mayor forma. Por lo tanto, se habla también de un proceso de urbanización. La urbanización en ese sentido entonces se entiende como el proceso de conformación y expansión de las ciudades. Aquí, chiquillos, ¿alguna duda sobre esto? ¿Sobre la revolución industrial? ¿Algo de preguntar? ¿No? Ya. Entonces, veamos cómo andan en esta parte de ejercitación.
A ver, voy a activar votaciones de inmediato. Vamos. Vamos, vamos, que falta todavía un poquito. 5, 4, 3, 2, 1 y tiempo. Uy, contestaron casi todos. Ya, la gran mayoría se cargó con la B. Vamos a revisar. La revolución industrial del siglo XVIII generó importantes transformaciones en todos los ámbitos de la vida europea. La principal consecuencia de la revolución industrial en el ámbito demográfico, es decir, de la población, en estricto rigor, fue, tal como ustedes señalaron, la letra B. Crecieron, ¿cierto?, las ciudades tremendamente rápido y vertiginosamente con todos los problemas de hacinamiento que nosotros veíamos en la clase de ayer. Por ende, la correcta es la letra B. Y nos queda esta. A ver cómo andan en esta también. Vamos a relanzar la votación al tiro. Vamos. Vamos, vamos. Ya. Vamos cerrando la pregunta. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Ya, creo que esta les costó un poquito más y de hecho están más repartidos los resultados. Entonces, vamos al tiro viendo qué contestaron ustedes en eso. A ver, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta aquí, en esta parte, ¿cierto?, es que se está refiriendo de partida a la revolución industrial. Con respecto al texto anterior y al proceso de revolución industrial en su conjunto, se puede inferir que a partir del siglo XVIII se produjeron, entre otros, los siguientes fenómenos. 1.
el aumento de la eficiencia del trabajo humano? ¿Sí o no? Sí. Sí, y de hecho lo menciona al tiro en las 3 primeras líneas. Ayuda al transporte marítimo, ¿cierto? 6 u 8 hombres pueden llevar y traer desde Londres y Edimburgo la misma cantidad de mercancía que 50 vagones o carretas de eje ancho. Es decir, está aludiendo, ¿cierto?, a que el hombre, gracias a la tecnología, desarrolla mejor su pega. 2, la modificación de los medios de transporte. Sí. ¿Sí o Sí, no? también. Sí. De hecho, lo está diciendo clarito. Claro. Transporte marítimo. Y 3, la utilización de nuevas fuentes de energía. Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí, pero esta es pilla. ¿Por qué? Porque ustedes me van a decir, estoy segura que lo primero que me van a decir, pero profesor, no está en el texto. Pero fíjense en lo que dice la pregunta. Se puede inferir. ¿Qué significa inferir? Sacar información del proceso a partir del texto. Por lo tanto, ¿yo puedo asumir cosas que están fuera del texto y colocarlo? Sí. Por lo tanto, chiquitines, los que colocaron la E, que fueron la gran mayoría, están en lo correcto. ¿Ya? ¿Qué fue Exactamente, José. Exacto. De hecho, esta pregunta, repito al tiro, Estefanía, lo de la 1. Esta pregunta es la que a ustedes les debería gustar, porque si bien trae texto, pero les permite conectar con lo que ustedes saben. ¿Ya? Esta no pregunta neta y exclusivamente el texto, sino que del proceso histórico. Por eso es una pregunta bastante valiosa. ¿Ya? Y la 1 es correcta porque en el fondo plantea el mismo texto de que con la ayuda de la tecnología los hombres pueden hacer la misma pega, por decirlo así, que otros que, por ejemplo, no tienen tanta tecnología y van en mayor cantidad. Es decir, equipara el rendimiento la tecnología. Por lo tanto, es un trabajo mucho más eficiente. ¿Ya? No sé si ahí te lo dejo un poquito más claro, Estefanía. ¿Sí? Ya. Miren, ¿por qué las preguntas son tan antiguas? Estarán pensando ustedes también. Porque la última vez que se había evaluado la revolución industrial había sido precisamente hasta la prueba del año 2013, chiquillos. Porque con el ajuste que ustedes, los que son egresados, tuvieron, ya la historia universal del siglo XVIII, XIX, salvo el imperialismo, ya no venía en el currículum. Por lo tanto, usted es un tema que regresó después de varios años a la prueba. Por eso las preguntas son un poquito antiguillas. Y por eso, por ejemplo, el DEMRE prácticamente no tiene de ella, ¿ya? Pero es un tema que debiera ser estudiado. Ahora, vamos a ir, ¿cierto?, con el último tema del siglo XIX, que es bien importante y que este va a salir sí o sí, que es el imperialismo. ¿Ya? El imperialismo es una etapa, la correcta era la E, Nico. Es de escuela, espíritu, lo que tú quieras ahí decir. El imperialismo, chiquillos, es el periodo que va en la historia mundial, ¿cierto? Desde 1870 a 1914. Me alegro, Nico, que la haya tenido correcta. Me parece excelente. Profe, ¿el imperialismo se complementa con la Belle Époque o no? Brillante, Valentina. Porque el imperialismo se habla en la parte territorial y política, pero en la parte cultural, como bien dijiste tú, se llama la Belle Époque. ¿Ya? Por lo tanto, entonces, cuando me pregunten, por ejemplo, del imperialismo, pero me digan como la Belle Époque y no digan imperialismo, es lo mismo, pero solamente que eso está centrado en la cultura y la sociedad. de hecho, ya. sí, están en la misma época histórica, que son simultáneos. ¿Por qué? Porque de hecho el desarrollo cultural y social fue producto de los avances que trajo el imperialismo y del esplendor económico que trajo el imperialismo. Por lo tanto, van en la misma época y van de la manito. ¿Ya? Para que no se te olvide. Así que sí, siempre tienes que hacer el guiño ahí, cuando te hablan de la Belle Époque, decir, esta es la época donde está el imperialismo también. Dale nomás, David, que justo hablé cuando hablaste tú. Dale nomás. Básicamente se conoce como en la época intermedia entre 1871 y 1914, donde París era el centro del aspecto cultural. Claro. Y claro, fue la época de oro en el sentido de que se vivió Europa una suerte de paz armada que le llaman,
y dio un crecimiento a lo que fueran todas las expresiones culturales, que duró hasta Exacto, 1914 con la Primera Guerra Mundial. con la de Primera ahí. Guerra Mundial. Pero, Ahora, sí, dale nomás. ¿cómo se llama esto? Si Inglaterra se acababa de consolidar como potencia económica, ¿por qué el esplendor no se dio ahí y se dio en París? Porque el tema cultural siempre ha sido fuerte en los franceses. Sí, de hecho, en los franceses se originó la Ilustración, los franceses establecieron las bases del liberalismo, por lo tanto, siempre en la parte cultural ha brillado más Francia que Inglaterra. Sí, pues, en la época esa, Renoir, los grandes pintores, las corrientes vanguardistas de las pinturas, de la música y todo, fue en París. Si Van Gogh llegó también a París, todo en esa época se iban a París, De porque hecho, era el centro cultural. así es. Y es más, con esa parte también voy a argumentarlo a propósito de lo que voy a explicar ahora, las causas del imperialismo. Chiquillos, tienen que recordar ustedes también de que las grandes corrientes artísticas, por ejemplo, el expresionismo, ¿ya? Y el impresionismo, que también anduvieron bueno, que a pesar de que el impresionismo estuvo también hasta principio, la primera, segunda década del siglo XX, fueron corrientes que nacieron precisamente en Francia. Van Gogh, o sea, bueno, que Van Gogh de hecho no era francés, pero Renoir, por ejemplo, sí. De hecho, la arquitectura tuvo su despegue más importante en Francia con Gustave Eiffel, que sí es de esta época, y la parte científica, no podemos desconocer aquí, por ejemplo, a Louis Pasteur, ¿ya? Es decir, los avances de la medicina estuvieron con notables franceses a la cabeza, el avance artístico estuvo con franceses a la cabeza, el avance arquitectónico estuvo con franceses a la cabeza, y en ese sentido Inglaterra no pudo eclipsar nunca a lo que fue, digamos, eh, digamos, bueno, Inglaterra nunca pudo eclipsar a lo que fue Francia. Sí, Sí, en la hasta la parte moda. política, es que de hecho la moda la ponían los franceses. De hecho, las mujeres latinoamericanas, las adineradas, encargaban las revistas de moda a Francia, no a Inglaterra. ¿Te acuerdas que hubo una tienda en Santiago a principios del siglo XIX, del siglo XX, Ujú, que era Chagás, que traía todas las cosas de París, así de es, los grandes monitos, todo, porque ahí se generaban las grandes tendencias artísticas. exacto. Y de hecho, eso va a ser el gran referente. Es más, chiquillos, se consideraba culto a una persona que hablaba francés, ¿ya? Inglés era muy importante, tenía que manejarlo, pero para ganarse la descripción de culto tenía que hablar inglés y tenía que hablar francés, porque el idioma cultural era el francés. Ya el inglés era para un tema de negocio, para transacciones, pero era el francés el que marcaba el sello cultural. ¿Ya? Entonces, están simultáneamente en la misma época, el imperialismo, la Belle Époque, ¿ya? Así que espero que ahí entre David y yo le hayamos dejado un poquito más clara a Valentina. Entonces, el imperialismo me parece excelente. El imperialismo fue un proceso, ¿cierto?, de expansión territorial propiciada por las potencias industrializadas, ¿ya? Pero no podríamos hablar solamente de imperialismo sin referirnos al otro concepto que también es propio de esta época, colonialismo, que fue la formación de colonias dominadas por las potencias industrializadas. Ahora, ¿cuáles fueron las causas de este imperialismo? La primera es la económica, chiquillos, y esto no se les puede olvidar, pero bajo ninguna perspectiva, ¿ya? La primera causa que estimula el imperialismo fue precisamente el deseo de las potencias europeas de tener materias primas para seguir manteniendo la industria, que fue cada vez más floreciente, ¿ya? Cuyos productos fueron cada vez más demandados por los europeos, y por qué no decirlo también, como se incrementó el comercio, también fue demandado por otras partes del mundo. Y eso hacía que las materias primas se agotaran en Europa y tuvieron que ir a buscarlas. Por ende, esa fue la principal motivación, ¿ya? Ayudado también, obviamente, por el desarrollo de los nuevos métodos de transporte, que disminuyeron las distancias. ¿Mm? De hecho,
en barco se podía llegar en poco más de un mes desde Europa a América. Y eso, además, los barcos también fueron perfeccionando su funcionamiento y fueron cada vez aportes más, medios de transporte más seguros para las personas. Por ende, fueron reduciendo las distancias y fue mucho más fácil en ese sentido la circulación de las personas. Ahora, también había un tema político. ¿Por qué razón? Porque había una cuestión de egos en Europa, ¿ya? Inglaterra era, en estricto rigor, la potencia. Pero evidentemente, chiquillos, habían países que querían ser tan importantes como ella. Uno de ellos fue precisamente Alemania, ¿ya? Que bajo la política de von Bismarck, de Otto von Bismarck, que ya hablamos de él la semana pasada, si ustedes recuerdan, Otto von Bismarck pretendía dejar a este país como la primera potencia. Por lo tanto, iba inevitablemente a chocar con Inglaterra. Francia, de hecho, quería salir del predominio cultural también para competirle en lo político a Inglaterra. Y de hecho ahí podía haber aprovechado una facilidad a Francia, porque Francia era una república, ya no era una monarquía. Por lo tanto, en ese sentido, podía ser un régimen mucho más representativo de las libertades y de la participación ciudadana. Por lo tanto, había, chiquillos, egos, rivalidades entre los países. Y eso estimuló lo que va a pasar de cara a la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Por lo tanto, aquí para que vayan conectando como lo hacíamos el ejercicio la semana pasada con lo que va a pasar con la Primera Guerra. Ahora bien, habían rivalidades entre territorios, eso estaba. De partida, acordémonos, la primera era Alsacia y Lorena. La guerra franco-prusiana. Exactamente. ¿Ya? Era una rivalidad entre Francia y Alemania. Precisamente desde la guerra franco-prusiana, cuando Alemania todavía no era Alemania. Pero de todas maneras, esa había quedado flotando en el ambiente. Luego, chiquillos, los conflictos en la zona de los Balcanes. ¿Ya? ¿Por qué la zona de los Balcanes? Porque la zona de los Balcanes se disputaban la posesión de la tierra. El Imperio Ruso, el Imperio Austrohúngaro, exactamente. Y por otro lado, detalle muy importante. Perdón, justo te interrumpí, David. Dime. El Imperio Otomano. ¿Por qué chocaban los tres imperios? El Imperio Ruso, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, que son hoy día los turcos. Exacto. Y de hecho, además estaba la molestia en la zona de los Balcanes, aparte del Imperio Otomano, estaba el interés de Serbia de ser independiente, ¿ya? De Serbia y Grecia por ser independientes. Entonces, era una zona, era un hervidero de conflicto en la península de los Balcanes, chiquillos. Y esas rivalidades territoriales venían desde esta época. ¿Ya? Entonces, ya teníamos ahí conflicto. Ahora, ¿fue aquí el conflicto más grave? Solo al final del imperialismo. Porque en principio, el conflicto potente no fue en esta zona, chiquillos, fue en África. Ustedes dirán, ¿por qué África? Primero, porque los europeos no formaron colonias en cualquier lado, chiquillos. Para ir a fijar colonias y formar colonias, se fijaron de que fueran territorios que eran débiles y que tuvieran materias primas. En ese sentido, África calzaba pero como anillo al dedo, porque era presa de guerras civiles, de conflictos y que además inestabilidad de los respectivos gobiernos. Por lo tanto, lo vieron como un tema ideal. En el caso de Asia, fue más bien en el sudeste asiático donde se pudieron imponer de mayor facilidad con las colonias. ¿Por qué? Por ejemplo, ahí tenemos el punto importante, ¿cierto?, también de la India, que Inglaterra no lo coloniza, digamos, no le impone todas las medidas, pero sí, por ejemplo, le establece un protectorado, que es para poder explotarlo económicamente, como lo vamos a revisar ahora. Pero el foco fue África, porque todos querían tener territorio en África, el tema es que no todos habían llegado en África. Por lo tanto, y aquí les voy adelantando sobre todo a los que han hecho ensayo, con el tema de África se intentó regular el problema con la famosa Conferencia de Berlín. No sé si a alguno le suena esto, Conferencia de Berlín. Sí.
que fue de hecho una reunión bien importante para tratar de ver qué diablos hacer con África, ¿ya? Pero todavía no vamos a entrar en detalle con ella hasta que les explique bien los protectorados y las colonias. Pero África fue el primer foco del conflicto. Después, naturalmente, fue Asia y en último término el conflicto se trasladó a los Balcanes. ¿Por qué a los Balcanes? Porque ya no había más territorio donde colonizar. Ahora, ustedes están pensando, profe, ¿y América qué resultado tuvo aquí? América, chiquillos, prácticamente no hubo colonias, salvo lo que fue Haití, salvo lo que fue Cuba, ¿ya? Y Cuba, de hecho, prácticamente se independizó de los españoles y cayó al tiro en manos de Estados Unidos. Exactamente, Valentina. Y no la pescaron los otros países porque Estados Unidos se aseguró muy bien de quedarse con el espacio. Y además, chiquillos, no se vinieron a meter a los otros países del territorio americano, porque ya eran democracias bastante sólidas. Y si no, habían caudillos que igual tenían cierta autoridad. Por lo tanto, eran países mucho más estables de lo que podía ser, por ejemplo, una Sudáfrica, para ponerles un ejemplo en perspectiva. Ahora. A no ser lo que fue la Guayana Francesa y Surinam. Exacto. Y ¿cómo se llama esta parte que está? La Guayana, la Guayana holandesa, que también está la francesa, la holandesa y Surinam. Y algunas pequeñas islitas que están en el Caribe. Sí, exactamente. De hecho, esa fue la zona donde fueron a meterse, porque lo que es América continental prácticamente no la tocaron, por la misma razón que mencionaba anteriormente. Ahora, el tema social y cultural es otro punto importante que, si mal no recuerdo, este año vieron una pregunta en el facsímil. Los europeos tenían también la certeza de que ellos y su cultura eran los más importantes del mundo, chiquillos. Por ende, ellos pensaban prácticamente que si iban a África o Asia o a estas zonas pequeñas de América Latina, ¿ya? Ellos estaban seguros de que iban a hacer prácticamente un favor a estas personas porque su cultura era mucho más evolucionada, ¿ya? Era mucho más creíble. ¿Por qué? Y aquí nos vamos a meter con otro punto de la prueba. Es que, de hecho, Valentina, a ver, lo que Hitler toma son elementos que venían dándose desde la segunda mitad del siglo XIX. No te sorprendas tanto, de hecho. Hitler apeló a elementos que ya eran relativamente conocidos, solo que se habían eclipsado con la Primera Guerra Mundial. Ese es el punto. Ahora, ¿por qué además los europeos creían en esto? Porque durante el siglo XIX estuvo la idea del progreso indefinido. ¿Qué significaba esto? Que gracias a la tecnología, gracias a los transportes y gracias al desarrollo de la vida en las ciudades, los europeos llegaron a creer, chiquillos, que podían controlar hasta la naturaleza, ya que el único límite que tenían para controlar todo era la cabeza. ¿Ya? El tema es que la Primera Guerra Mundial les va a romper esa idea porque se van a dar cuenta que el progreso no es solamente para facilitarle la vida al hombre, sino también para exterminarlo. Entonces, en ese sentido, se fueron, ¿cierto?, a África y a Asia y a estas pequeñas zonas de América para, en el fondo, hacerles un favor a estos pueblos incivilizados, ¿cierto?, bárbaros, como ellos hablaron durante el siglo XIX, de que iban a adquirir una cultura que era la decente, que era la correcta, que era la más evolucionada. Exacto, lo estaban civilizando. Tomaron un poco el concepto de que muchos miles de años, o sea, bueno, no tantos miles, pero mucho tiempo atrás habían tomado ya los romanos. Claro, que ellos decían que la cultura venía de Europa. Así es. Y de cierta forma veníamos a estos primitivos a enseñarles a ser personas. Así es, exactamente. Por lo tanto, le enseñaban a comportarse en sociedad civilizada, como decían ellos. ¿Ya? Es decir, tenían una idea, chiquillos, que prácticamente todas las personas andaban con la pluma parada, por decirlo así. ¿Ya? Sí. Lo cierto es que eso estaba lejos de ser cierto, chiquillos. Pero era la mirada que tenían en la época. Entonces, era un punto también que fomentaba, como ustedes comprenderán, la xenofobia, el racismo, entre otras cosas. ¿Ya? Ahora. Era de la época, profesora, o antes solamente analizar que el concepto del hombre blanco, rubio, que está sobre el resto de las culturas, se dio mucho. Incluso Exacto. en Asia
el único país que fueron dos partes donde pudieron, que no fueron gobernados por los europeos, que fueron los japoneses y el reino de Siam, lo que hoy día se conoce como Tailandia. Exacto. Y porque los japoneses en realidad eran una cultura bastante milenaria, como para permitir que se impusieran, digamos, los ingleses en esa etapa. Ahora, Sí. yo les puse aquí 4 formas de dominación. En estricto rigor, las que a ustedes les podrían preguntar serían 2: colonias y protectorados, chiquillos. Las colonias tienen la misma definición en la práctica de lo que fue en la época colonial. Es decir, cuando un territorio era colonia, significaba que el país civilizador, o también, y aquí les voy a poner una palabra que estoy segura que la han leído en algún lado, o metrópoli, Sí. ¿ya? La metrópoli, de hecho, es el país dominador o potencia industrializada, como quieran decirlo ustedes. Dale nomás, David. Ahí tocó el tema de la palabra metrópoli, lo que se aplicaba a Australia y Nueva Zelanda y Canadá, que por ser países generalmente era gente de origen más europeo, eran parte del país. Así es. Y de hecho después se hizo extensiva. Es más, por eso ustedes probablemente en algunos libros hayan leído que la metrópoli, porque siempre se hace relación al país, digamos, europeo dominador, ¿ya? Tanto a sus descendientes también, como explicaba recién David. Por lo tanto, ¿qué pasaba aquí? La colonia era un territorio que había sido sometido en su totalidad. Es decir, se le impuso idioma, se le impuso pautas de cultura, de comportamiento, de gobierno, ¿ya? Es decir, la parte política y también, ¿por qué no decirlo?, la parte económica. En ese sentido, África, en estricto rigor, fue el que fiel representó el tema de la colonia, chiquillos. Prácticamente África se la repartieron, como cual torta, como ustedes podrían decir, se la repartieron. Y prácticamente todos los territorios africanos fueron colonias. No así en el caso de Asia. Asia representó otra forma bien distinta, que eran los protectorados. ¿Ya? El protectorado, a diferencia de la colonia, chiquillos, era una zona que gozaba de cierta autonomía. ¿Por qué? Porque en estricto rigor, lo que hacía la metrópoli que la dominaba era imponerles, digamos, normas a nivel de ejército, es decir, usarlos como mano de obra en el caso que ese país tuviera un conflicto, pero también tomaba decisiones por este país a nivel económico, ¿ya? O por estos territorios a nivel económico. Pero en la parte política y en la parte social les permitía mantener sus autoridades originales y les permitía mantener sus creencias y normas originales. El que tiene un mejor ejemplo en ese sentido es la India, chiquillo. China. Y China. Pero en ese sentido, la más notoria es la India. ¿Por qué? Digo. Porque la India, por ejemplo, chiquillos, ¿qué iban a sacar los ingleses? El té, el algodón y el opio. Que el opio, bueno, no sé si lo saben, pero es la primera droga ya más contemporánea. Y en su defecto, los ingleses permitieron y fomentaron el sistema de castas, que se eliminó, de hecho, digamos, al menos lo formal, hace pocas décadas en la India. ¿Ya? Es que no se metieron, los ingleses fueron una forma, ¿cómo hacemos? No se quisieron meter más allá, pero mantuvieron un poder alejado. O sea, lo que pasa es que los ingleses, cuando llegaban a una parte, ellos vivían en un mundo aparte que el resto de la población. Exacto. Tenían su este barrio y todo, no se mezclaban con el resto como los pueblos españoles acá en Sudamérica cuando llegaron. Entonces se marcan las diferencias, más que los ingleses son sumamente clasistas y tienen una estructura muy entre la nobleza y el ¿cómo se dice? Los peones, una suerte así de decirlo. Por decirlo de alguna forma, sí, correcto. Y de hecho, eso hacía también que ellos fueran mucho más pragmáticos al momento de colonizar. Y en ese sentido, por ejemplo, el imperialismo, chiquillos, duró en África y en Asia hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, para que vayan conectando. Es ahí donde ustedes, yo estoy segura, que eso todavía no lo vamos a ver, pero yo estoy segura que ustedes han escuchado este proceso, que es la descolonización. En ya digamos, el límite de la primera mitad del siglo XX, que fue el proceso que acabó con estas colonias que se habían formado hacia 1870. Ahora, ¿cómo se repartieron entonces África? Como les comentaba, mediante la conferencia de Berlín.
Ahora, ustedes dirán, ¿y qué fue la conferencia de Berlín? En términos súper sencillos, fue un acuerdo entre países. ¿Cuáles? Todos, evidentemente no. Entre Inglaterra, Francia, Alemania. Bélgica, ¿cierto? Y Alemania. Portugal creo que también estaba. Y Portugal, de hecho, se fue incluyendo posteriormente. La génesis original de este tratado fueron estos 4. Después se unió Portugal. Ahora, ¿por qué es relevante? Porque lo que hicieron estos países, chiquillos, es como si yo tuviera una pizza en la mesa, ¿cierto? Y digo, esto te toca a ti, esto te toca a ti, esto te toca a ti y a ti. Es decir, se repartieron los territorios africanos, naturalmente sin preguntarle a nadie. ¿Ya? Menos, ustedes comprenderán, menos le preguntaron a los africanos. De hecho, Estefanía, mira, voy a poner la imagen para que ustedes se recuerden exactamente. Es la caricatura clásica. Te la voy a mostrar aquí. No sé por qué mi cabeza no la colocó aquí en el PPT porque debería haberla puesto, pero se me olvidó. Espérenme un segundo que estoy buscando una bonita caricatura. Aquí está, creo. Y que de hecho sale la caricatura, ha salido más de alguna vez en la prueba. Esta es la famosa conferencia de Berlín. Ahí, no sé si la ven ahí, si se ve. Ah, sí. ¿La ven? Y cuando vean esta imagen, acuérdense siempre de que estoy hablando de esto, de la conferencia de Berlín, ¿ya? Que fue la repartición, como les decía, en el territorio de estos países. Fue territorio, de hecho, fundamentalmente africano. De hecho, uno de los grandes acuerdos que quedaron para que nadie peleara era que el río, digamos, el Congo, quedara con navegación libre. ¿Por qué? Porque evidentemente, chiquillos, lo que se buscaba era que no chocaran las embarcaciones ni se pelearan, digamos, por mar. Entonces se permitió una zona de libre circulación. ¿Ya? Evidentemente, ustedes comprenderán que la gente no quedó contenta, porque todos los demás, Italia, España, ¿cierto? Dijeron, bueno, pero ¿y nosotros qué? ¿Qué hacemos nosotros aquí? Por ende, como quedaron fuera, se generó un fenómeno bien particular. Primero, molestia. Ustedes comprenderán entre los distintos países. Segundo lugar, se generó el que siempre estuviesen atentos todos los países para que en el caso de que ocurriese un abandono de parte de cualquier territorio, ¿ya? Pudiese ser tomado por los otros. Esto fue la génesis de lo que ustedes conocen como la paz armada, que también está en paralelo al imperialismo y a la Belle Époque, que fue una etapa, ¿cierto?, donde hubo tensión entre los distintos países industrializados y que tuvo otra característica, y la formación de alianzas en el caso de que existiese un conflicto. Por ende, si ustedes se preguntan, ¿había cierta certeza de que iba a haber una guerra en algún minuto? Sí. Ya la conferencia de Berlín en ese sentido, chiquillos, marcó un punto de inflexión súper importante, porque todos tenían claro que la guerra iba a ocurrir en algún minuto porque nadie estaba dispuesto a soltar las tierras. Por ende, tenían que ser muy pillos los países para tomar las tierras sin que el otro se diera cuenta. Y si se daban cuenta, quedaba la escoba. Por ende, previendo que iba a haber un conflicto con la paz armada, ¿cierto? En esta etapa empezaron a crear armamento de guerra. A eso se le llamó la carrera armamentista o la competencia armamentista. Crear armamento de guerra cada vez más sofisticado para estar listo y preparado en el caso de un conflicto. Ahí, por ejemplo, y ahí relacionan al tiro con Chile, entraba a nuestro país. ¿Por qué? ¿Qué tenía que ver Chile con esto? Porque era el vendedor. ¿Vendedor de qué? Exactamente. A ver. El salitre. O de guano, creo que era guano. También. Salitre, de hecho, más que guano. Venía que se pusieron a pelear. Exacto, po. De hecho, Chile estaba así como, pucha, ojalá
ojalá esto se agarre luego las mechas, porque mientras más se agarren de las mechas, decía Chile, más me compran salitre. Entonces, para Chile, esta fue una época, si ustedes se fijan, coincide prácticamente justo con el salitre. Es que un choque de egos tremendo entre los países europeos que Sí, estaban luchando por la hegemonía, porque el Reino Unido, que era la máxima potencia, no veía con buenos ojos, porque en el caso de Francia no veía buenos ojos el crecimiento de Alemania, exacto, pues porque sí, ese pequeño país estaba creciendo demasiado rápido, y a su vez por el Pacífico, los japoneses también, pues. Entonces exacto, había un conflicto entre las casas reales, porque ese tiempo no eran democracias, eran casas reales, que estaban exacto, teniendo choques. Estaban también los rusos, los franceses, los ingleses, y también y estas rivalidades fueron creciendo hasta que empezaron a crear alianzas, así y es. faltaba la chispa que generara todo esto. Y la chispa, de hecho, la generó dos países que no habían ni estado tan metidos en el conflicto, Claro. que fue Hungría Incluso, y los serbios. claro, incluso cuando ocurrió esto, muchos Ujú, países no querían ir a o sea, existía un afán de ir a la guerra, pero muchas personas o mandatarios nos decían, nos vimos involucrados por los mismos acuerdos y alianzas que se formaban anteriormente, y nos exacto, vimos obligados a ir a la guerra. Y así la es. gente iba con tanta alegría, y después, cuando los 4 años de la Primera Guerra Mundial, cambió todo el panorama. Que de hecho, a ver, es muy bueno lo que dices tú, David, y de ahí voy a tomar algunas cosas de lo que tú mencionaste, porque en estricto rigor, chiquillos, si ustedes se fijan, motivos para tener estas alianzas tenían. Si ustedes se dan cuenta, tensiones habían. Ya mencionamos delante el conflicto de Alsacia y Lorena. Mencionamos, por ejemplo, la tensión que había en la península de los Balcanes. También, y esto que probablemente en el colegio no lo hayan visto mucho, que fue la guerra anglo-boers, que fue el conflicto que hubo en Sudáfrica entre los boers, ¿cierto?, y los ingleses. Otro enredo más que había. Después, la guerra que hubo de ruso-japonesa, ¿cierto?, 1904-1905, que fue la primera paliza que le dieron a Rusia, y que generó, de hecho, el primer estallido social en 1905 en Rusia. Entonces, tensiones habían, de sobra para poder hacerlo. Y te contesto al tiro, y de ahí retomo lo que David decía. De hecho, Valentina, por eso se declaró neutro, porque los dos socios más importantes de Chile eran Alemania y, digamos, Inglaterra, y eran de alianzas distintas, por lo tanto, no iba a pelear Chile con ninguno de los dos, pues dijo, bueno, si no me peleo con nadie, dijo Ramón Barros Luco, los dos me compran, pues así que se peleen ellos si quieren, dijeron. Nosotros, un perro chico, no tenemos nada que ver en el conflicto. Y ojo que en esa época había una fuerte colonia inglesa y alemana acá en Chile, Además entonces que ese es el tema. sí, pues era tanto como provocar que las colonias se agarraran de las mechas. Ahora, cuando se habla de carrera imperialista, Sofía, efectivamente se hace alusión a la etapa del imperialismo y por consecuencia a la carrera armamentista. Así que están en sinónimo, ¿ya? Ahora, por esta misma razón se formaron alianzas. En ese sentido, vamos mencionando. La Triple Alianza estuvo Italia, Austria-Hungría y Alemania, que de hecho a Inglaterra le molestaba mucho el poderío de Alemania, porque hay que pensar que Alemania partió desde atrás, tuvo un proceso de unificación, se convirtió en un país y al tiro se lanzó a la carrera imperialista. Entonces, ¿qué pasó? Que finalmente sentía Inglaterra que era un perro chico que se le estaba aproximando y lo estaba molestando. Porque además, chiquillos, Inglaterra tenía la primera potencia a nivel de armamento, pero la primera potencia naval era Alemania. Por lo tanto, ahí No, tenían ellos un conflicto importante. Se había perdón, superado profesora. a Alemania hasta competir Sí, prácticamente a Inglaterra en todo sentido, pero especialmente en el naval, Inglaterra tuvo bastantes problemas para superar a Alemania. Ahora sí, o David, sea, dale nomás. en ese punto, profesora, hay un error. La mayor potencia naval de la época era Inglaterra, la seguía Alemania, Pero pero ojo, básicamente, dale nomás. ojo, el tema específicamente era porque lo Made in Germany, que en esa época era visto como mofa, antes decir Made in Germany ¿Mm? era era un concepto de mala calidad, empezó a ganar notoriedad, por todo lo contrario, a mejorar, y empezaron los productos alemanes a imponerse sobre los productos ingleses. Sí, pero te recuerdo ahí que al comienzo de la Primera Guerra Mundial, el que tenía la mejor calidad y armamento naval era Alemania. Indudablemente al principio, como es lógico, parte Inglaterra.
pero hacia 1914 quien desempeñaba el liderazgo al menos de repuestos, de formación de barcos y todo lo demás era indudablemente Alemania. Ahora, como bien dices tú, también se hablaba y era uno de los conflictos que existían, era por la supuesta mala calidad que existía. Pero lo cierto es que hacia la Primera Guerra Mundial, Alemania había logrado superarse con respecto al nivel de Inglaterra, Claro, pero que en la Alemania, parte naval específicamente. claro, Ahora, que Alemania lo que se caracterizaba en la época tenía un fuerte ejército, que era mucho mejor que el británico, pero la marina, la mejor marina en esa época era la inglesa. ahí yo tengo una discrepancia contigo porque los historiadores, al menos por ejemplo como Hobsbawm y otros, mencionan que efectivamente Alemania ya se había superado al nivel de Inglaterra en la Primera Guerra. Pero siempre hay visiones distintas, así que no os preocupéis en ese sentido. Ahora, en cuanto a las alianzas, estaba entonces la triple alianza, Italia, Austria-Hungría y Alemania. Aquí tendríamos que sumar nosotros a el Imperio Turco. Dale nomás, Javiera, que creo que levantaste la mano. ¿Javiera? ¿Sí o no? ¿No? Sí, sí, no. Ah, ya. Ok. Sumamos al Imperio Turco y al otro que vamos a poner también dentro de esta alianza es a Japón. ¿Por qué vamos a poner a Japón? Porque Japón había quedado ciertamente y Rusia con sangre en el ojo desde el conflicto que habían tenido ellos a principios del siglo XX. Luego vamos a poner a la Entente, ¿ya? Que se llamaba la Entente Cordiale primero, que es una palabra francesa que significa entente, que es entendimiento, que es formada por los siguientes: Francia, Inglaterra, Rusia, y aquí tendríamos que añadir nosotros a Serbia. ¿Por qué a Serbia? Porque Serbia obviamente estaba buscando mantener su independencia, por lo tanto no le convenía estar del lado de, digamos, Austria, Hungría, ¿ya? Por ende, en ese sentido ya estaban, si ustedes se fijan, la cancha pero parejita, ¿ya? Solamente faltaba la chispa, como dijo el David delante. ¿Cuál va a ser la chispa? 1914, asesinato del archiduque, heredero al trono de Austria-Hungría, llamado Francisco Fernando. Y su mujer, por cierto, que nadie la pesca mucho, pero lo cierto es que murieron los dos. A manos del estudiante serbio Gavrilo Princip. De la mano negra. De la mano negra, exactamente como bien está diciendo David. Bien ahí, David. Del estudiante Francisco Fernando. O sea, perdón, del estudiante Gavrilo Princip. Me acabo de obnubilar. Ahí sí, Gavrilo Princip. Por ende, para que vayan sacando la cuenta, bastaba, y el detalle que acabamos de ver, Austria-Hungría pertenecía a la Triple Alianza, ¿cierto? Serbia a la Entente. Por lo tanto, estas alianzas tenían un objetivo súper claro: apoyarse en el caso de un conflicto bélico. Por lo tanto, y esto ha salido en la prueba otros años, la importancia del asesinato de Sarajevo, de hecho probablemente no se lo describan así como yo lo detallé, pero sí les va a salir esto: el asesinato de Sarajevo, ¿ya? Cuando habla de asesinato de Sarajevo es la muerte de Francisco Fernando. ¿Por qué es relevante? Porque el asesinato de Sarajevo activó el sistema de alianzas que había en Europa. Por lo tanto, todos estos países, sin tener arte ni parte, se metieron a la guerra. ¿Ya? Una guerra, jaja, que ellos pensaban que iba a ser corta, pero que no fue corta porque lo que estaba en conflicto no era tanto ideológico, era una cuestión de ego territorial. Por lo tanto, iban a pelear, obviamente, hasta que alguno de todos ellos lograra imponerse. Por ende, como bien decía el David delante, la gente estaba súper contenta para pelear, pero esa felicidad, chiquillos, se apagó rapidito, sobre todo durante la época de las trincheras. Pero no me quiero, digamos, adelantar todavía porque es en materia del siglo XX, ¿ya? Hasta aquí, ¿cómo vamos, chiquillos, con la materia? Súper. Bien, He hecho un resumen un poco explosivo, pero ahí está. Y de hecho, ojo, lo que mencionaba David, por ejemplo,
No se sorprendan, no es que David tenga razón o yo tenga razón. Son interpretaciones historiográficas que van variando. De hecho, David, tú también lo viste, incluso hasta los enfoques de derecho en la universidad, hay, frente a un mismo hecho, siempre hay interpretaciones por si acaso chiquitines. ¿Ya? Ahora, el imperialismo obviamente como fenómeno histórico tuvo consecuencias. En la parte política, obviamente, los grandes imperios, la paz armada y obviamente, chiquillos, la Segunda Guerra Mundial. O sea, perdón, la Primera Guerra Mundial. Por ende, la Primera Guerra Mundial tuvo como causa profunda el imperialismo. Y a su vez, una consecuencia del imperialismo fue la Primera Guerra Mundial. Como juego de palabras, yo sé que suena así, pero lo cierto es que fueron estas las consecuencias. Economía. Evidentemente el capitalismo, ¿cierto?, se afirma, se consolida hasta 1929, cuando viene, ¿cierto?, la Gran Depresión Económica. Eso también lo sabemos. Y en la parte social tenemos, obviamente, conductas que le van a hacer mucho daño al ser humano en el siglo XX. Xenofobia, racismo, ¿cierto? De hecho, matanzas y asesinatos, por eso, que van a ser más propios de la primera mitad del siglo XX, pero que tienen raíces en lo que ocurre aquí. Pero por otro lado, también va a haber una mezcla cultural. Por un lado va a haber un sincretismo cultural o mezcla de culturas, pero también va a haber mestizaje o mezcla racial, ¿cierto?, entre los europeos y obviamente, por ejemplo, africanos o asiáticos. Si bien ellos eran muy, como decía el David delante, por ejemplo, los ingleses eran muy cerrados, lo cierto es que de todas maneras aplicaron algunas prácticas muy tristes que, por ejemplo, ya habían aplicado los españoles con las mujeres indígenas. Me refiero a las violaciones en concreto, ¿ya? Por ende, se generó este mestizaje muy al pesar, digamos, de los ingleses. Entonces, chiquillos, con esto hemos terminado nosotros el siglo XIX europeo. Lo que vamos a hacer ahora, después de resolver este par de ejercicios, nos vamos a ir al siglo XIX de Chile. Es decir, desde independencia hasta Guerra Civil de 1891. Para después irnos a siglo XX europeo y siglo XX de Chile. Entonces, vamos a responder preguntillas. Vamos a activar las votaciones al dirigir. Vamos, vamos, que todavía les queda tiempecillo. Aquí lo interesante de esta época es ver que los tres grandes escritores conocidos hasta hoy día, como el escritor del Señor de los Anillos y todo, les tocó vivir la Primera Guerra Mundial, al igual que Narnia, y en sus relatos van relatando lo que los marcó a ella y a toda la sociedad, su grupo humano. De hecho, sí. Y al otro que quise... Dale nomás, David. Y el otro escritor que también lo marcó bastante fue Hugh Lovett, que fue el que escribió el Doctor Dolittle. Y en sus relatos va contando. Les tocó vivir la guerra de las trincheras y todo. Sí, pues y eso les marca también de cómo, respecto a cómo vivieron ellos también el periodo y cómo enfrentan también la literatura. Eso los marca significativamente. Sí, de hecho sí también. El siglo XIX, entonces, para digamos, dejarlo en claro, empieza desde lo que sería, ¿cierto?, la Revolución Industrial. Ahora, voy a cortar
cortar esta parte porque ya me pasé bastante del tiempo y voy a compartir los resultados. La gran mayoría se fue por la B. Vamos viendo al tiro. Se denomina imperialismo al dominio económico, político y militar que ejercieron las grandes potencias sobre territorios ubicados fuera de sus fronteras, periodo que inicia la segunda mitad del siglo XIX y se extiende en parte del XX. Entre los factores que impulsaron este proceso se pueden mencionar: 1. El gran aumento de la población en algunos países de Europa, obvio, porque en estricto rigor la industrialización, ¿cierto?, generó el aumento de la natalidad, así como también el aumento de la mortalidad. Allá tenemos un punto. 2. La necesidad de apropiarse de materias primas por parte de las potencias europeas. Eso fue lo primero, ¿cierto?, que les señalé. Y que fue, de hecho, lo que incentivó a buscar otros territorios. Por ende, la 1 y la 2 son correctas, y desde esa perspectiva se iría A y se iría D. Veamos la 3. El afán de aumentar la población a través de la nacionalización de los habitantes de las colonias, no, y bajo ninguna perspectiva, por algo que tanto mencioné yo como también lo dijo David. Hay que recordar que había una mirada muy peyorativa, muy despectiva del hombre de las colonias. Por lo tanto, difícilmente iban a querer tenerlo como al mismo nivel, digamos, de ciudadanía que un ciudadano europeo. Entonces, los miraban como mano de obra, sí, los miraban para explotarlos también, pero en ningún caso para hacerlos tener los mismos derechos que un ciudadano europeo. No. Por lo tanto, lo que la gran mayoría colocó, que es la B, es correctísima. ¿Ya? No sé si hay alguna duda sobre esto. Dale nomás, David, mientras yo cambio la diapositiva. Incluso hasta la década de los 50, el caso de lo que era la Indochina francesa, la Argelia, los habitantes no eran no eran franceses, no eran considerados franceses, eran considerados habitantes de segunda categoría. Así es. De hecho, eran considerados como... A ver, y nosotros en ese sentido podría compararlo con lo que ocurre con Chile y los pueblos indígenas. Era muy similar, por ejemplo, a lo que pasó con Chile y los pascuenses, para ponerles en eso en perspectiva, o Chile y los mapuches. Es decir, eran de segunda clase, no eran reconocidos por el Estado como un igual con relación a los nativos que habitaban ese territorio, por decirlo así. Incluso, ahora, profesora, dale nomás. Lo que era la Indochina, lo que hoy día se conoce como Vietnam, no querían en primer momento independizarse, lo único que querían que los consideraran ciudadanos franceses. Así es. Y ahí después pasó a otro tema, era que ya se levantaron en armas, ya por otras circunstancias, contra los franceses y después contra los norteamericanos. Exactamente, así mismo fue. Así es. Ahora, la parte que menciona David en el caso de Chile, nosotros la vamos a ver. Y ahora vamos a hacer el cambio, chiquillos, para trabajar la simultaneidad, que es algo que la prueba pregunta. Si ustedes han hecho o han visto ensayos, se habrán dado cuenta que tiran en paralelo el siglo XIX de Chile con el del mundo. ¿Ya? Por eso vamos a seguir en ese orden para poder revisar, ¿cierto?, y repasar la materia. Por ende, ahora nos vamos a ir a Chile siglo XIX. Es decir, vamos a repasar, chiquillos, lo que fue desde la independencia, 1810, hasta 1891. Es decir, con la guerra civil, ¿cierto?, que provoca finalmente el auge del parlamentarismo y la muerte, obviamente, de Balmaceda. ¿Ya? Eso es lo que vamos a revisar ahora, que es una parte que a ustedes también les complica bastante. Por ende, vamos a ver los procesos, ¿cierto?, que marcan esta etapa en este ratito, dejando obviamente el suspenso para la próxima semana, y con eso, ¿cierto?, digamos, cerrar ya la preparación de cara a la prueba de transición. Por ende, la independencia, si bien, chiquillos, no la preguntan en demasía, para que tengan ustedes un cuadro temporal al menos, hay que recordar, ¿cierto?, que va desde 1810 hasta 1823. Apliquemos al tiro la simultaneidad. ¿Qué estaba pasando en el mundo en esa época? O en Europa, para ser más clara. ¿Quién estaba haciendo de las suyas en Europa? ¿Cómo se llamaba el personaje? Napoleón. Napoleón. ¿Tiene que ver don Napo con la independencia nuestra o no? Indirectamente sí. Indirectamente. Influye. Influye el hombre, po. Recordemos las causas de la independencia. Por un lado, ¿cierto?, había esta molestia que tenían los criollos
americanos con la corona española, fundamentalmente porque la corona española no les daba participación política. Eran ciudadanos de segunda clase en estricto rigor. ¿Ya? Porque si bien eran españoles igual que los otros, lo cierto es que no tenían participación política. Ellos no ocupaban cargos, por ejemplo. ¿Ya? Y en ese sentido, los criollos tenían ya una especie de nacionalismo desarrollado, porque ellos decían que en el fondo eran los únicos capacitados de poder gobernar el territorio, porque eran los que mejor lo conocían. A eso le sumamos que los criollos acariciaban una idea económica hace mucho tiempo, que era la libertad de comercio, que los españoles se lo prohibían producto del monopolio comercial que tenían impuesto. Acuérdense, chiquillos, que los españoles le prohibían a los americanos comerciar con otro país que no fuese España. Y en ese sentido, lo único que había y que era muy masivo era el contrabando de los piratas, ¿cierto? Ingleses que le robaban a los españoles, se iban a parar, por ejemplo, a Coquimbo, ¿cierto? Y, digamos, al mismo Valparaíso para poder vender a precio de huevo esos productos. Ahora, el hecho indirecto que va a gatillar todo lo demás es naturalmente la invasión de Napoleón sobre la península ibérica, ¿cierto? En 1908. O sea, perdón, 1808, está ahí, me confundí yo mismo con la fecha. Invasión de la península ibérica. Ahora, ¿por qué esto es relevante? Porque en estricto rigor, aquí empezó a entrar en influencia una doctrina filosófica que nosotros ya hemos conversado hace, creo, un par de clases atrás, que fue la idea de la ilustración. ¿Ya? Acuérdense que la ilustración, una de las ideas importantes decía de que en el caso de que el rey no estuviera o no fuera representativo de la voluntad popular, había que desconocerlo o en su defecto cambiarlo. ¿Qué pasó aquí? Napoleón Bonaparte, si ustedes recuerdan, tomó preso, ¿cierto?, a Fernando VII y a su papá Carlos IV y mandó a don Pepe Botella, rey francés que nadie pescaba ni en subida ni en bajada, si ustedes también se acuerdan. Por ende, ¿qué hicieron los españoles? Armaron su consejo, ¿cierto?, su junta central y su consejo de regencia, pero resulta que después los españoles, hacia 1810, ¿cierto?, llegaron las noticias de lo que había pasado con Napoleón. Y cuando digamos, los americanos se enteraron, los españoles, para allá voy de hecho Valentina, los españoles, agrupados, ¿cierto?, especialmente en lo que fue el Consejo de Regencia, le dijeron a los americanos, a ver, como el rey no está, entonces ustedes van a ser gobernados por nosotros. Ahí es donde los americanos también sacaron la influencia de la Ilustración, y específicamente de esta idea de la soberanía popular, y dijeron, oye, no, po, nosotros somos tan españoles como ustedes, por lo tanto, nosotros le obedecemos al rey español y no al pueblo español. Por lo tanto, como ustedes se gobernaron solos, hicieron juntas de gobierno, nosotros también. ¿Ya? Y de hecho, la Real Audiencia, Valentina, para responderte la pregunta, era una instancia colonial que era el Tribunal de Justicia, pero que en Chile va a desaparecer al alero de lo que ocurre, ¿cierto?, en la independencia. Ahora, ¿por qué esto es importante, chiquillos? Porque en estricto rigor, la primera junta de gobierno nuestra, que da origen, ¿cierto?, a la primera etapa, que es la Patria Vieja, el gobierno 1810, va a dar origen entonces a este hecho. Ahora, recordando algo bien importante, chiquillos, la primera junta de gobierno no tenía el afán de independizar a Chile. Lo único que hizo, siguiendo esta idea de la soberanía popular, era gobernarse solos, mientras el legítimo rey, Fernando VII, estaba en manos del loco de Napoleón. ¿Ya? Eso es un punto sumamente importante. Por ende, del principio no se podía decir que el afán era independizar. Por ende, si tuviéramos que nosotros caracterizar la Patria Vieja, diríamos que fue una etapa donde se empezó a gestar la idea de independencia. ¿Ya? Es decir, la primera junta no nació con ese propósito, pero a medida que los criollos tuvieron el poder, como pasó con el Congreso, ¿cierto? Y después la dictadura carrerina, lo cierto es que ahí empezaron a acariciar la idea de ser independiente. Expresión de eso, por ejemplo, son la creación que hace Carrera de los primeros emblemas patrios,
y también del reglamento constitucional, que se podría decir que fue la primera constitución que tuvo Chile. ¿Mm? Ahora, evidentemente, fíjense en qué año termina la Patria Vieja. ¿Qué estaba pasando en Europa en ese periodo? A ver. Ya, pues si no se los dije hace tanto tiempo. La derrota de 1814, Napoleón, la la derrota derrota de de Napoleón. los acuerdos entre las grandes casas monárquicas para defenderse Exacto. algún peligro que puedan ser ¿cómo será? Los pensamientos republicanos ilustrativos. Exactamente, po. ¿Qué es lo que ocurre? Cae Napoleón y los países al tiro se organizan y dan origen a lo que ustedes conocen como la Restauración Europea. Como bien de hecho David lo decía, porque lo que ellos no querían era en absoluto que se les apareciera otro Napoleón. Y eso coincide con que cuando Fernando VII vuelve, se enfurece, obviamente, con lo que estaba pasando en América y manda al ejército a reprimir, obviamente, cualquier junta de gobierno y movilización con cara de independencia que estuviera ocurriendo en América Latina. ¿Ya? Por eso en Chile eso va a producir finalmente, ¿cierto? Además de la división, ¿cierto? Sumado a hecho a la división que había por la rivalidad que tenía Carrera con O'Higgins, eso va a generar, ¿cierto? Finalmente que los españoles logren hacerse de nuevo con el poder en nuestro país y empiece la reconquista. ¿Cuál es la importancia, chiquillos, de la reconquista en este aspecto? Es neta y concretamente que aquí se va a consolidar la idea de la independencia, porque los españoles se equivocaron radicalmente en la manera de hacer las cosas. En vez de dialogar con los colonos americanos, lo que hicieron, ¿cierto?, fue imponerles de nuevo un sistema sin ninguna modificación. Es decir, no escucharon para nada lo que los criollos pedían a grito. Y además los reprimieron por la fuerza. De hecho, que habría que recordar, por ejemplo, a Casimiro Marcó del Pont, a los Talaveras de la Reina, que lo hicieron con violencia, ¿cierto? Que metieron preso a los patriotas, que les expropiaron las tierras. Entonces fue toda una gesta tan violenta que al final la gente que todavía no estaba convencida de ser independientes consideraron que esa era la mejor solución. Por ende, mientras los chilenos que se quedaron aquí en nuestro país, ¿cierto?, defendiéndose de los españoles, los rebeldes patriotas se fueron a Mendoza, donde estaba José de San Martín, ¿cierto? Y armaron este ejército libertador de los Andes que va a venir a Chile y se va a enfrentar a los españoles en la batalla de Chacabuco, que eso va a traer como consecuencia la derrota española y ya el control de nuevo de los patriotas sobre Chile. ¿Ya? Ahí es donde pasamos a la última etapa, que es la Patria Nueva, donde estuvo, ¿cierto?, básicamente la figura de Bernardo O'Higgins. No por total gusto de los patriotas, hay que decirlo, porque los patriotas en el fondo querían a José de San Martín como gobernador, como director supremo, que era el cargo que había en la época, pero José de San Martín tenía una visión, digamos, mucho más amplia y quería colaborar en prácticamente todas las independencias de Latinoamérica. Tenía, en ese sentido, era la misma idea que Simón Bolívar, ¿ya? Entonces, entendiendo este punto, chiquillos, finalmente se queda Bernardo O'Higgins, que tiene como principal rol en la Patria Nueva empezar a consolidar las bases de este Chile independiente. Ahora, fácil no le tocó al hombre, porque evidentemente tuvo que asegurar la independencia y para eso, ¿cierto?, firma la Declaración de Independencia. Por eso se dice siempre que la independencia, chiquillo, no debiera celebrarse en septiembre, sino más bien en febrero, por la declaración y la firma, digamos, de O'Higgins del Acta de la Independencia. Y además porque todavía tuvo que hacer frente a algunas arremetidas de los españoles, como fue, por ejemplo, en la batalla de Maipú, ¿ya? O el abrazo de Maipú, como quieran ustedes decirle. Además, tuvieron que empezar una persecución hasta el sur, que terminó, digamos, definitivamente con la expulsión de los españoles en 1826, es decir, le quedaba largo camino por recorrer. Pero como también sabemos, no fue, digamos, tampoco muy bueno en el sentido de relaciones interpersonales para el señor O'Higgins, porque si ustedes recuerdan, O'Higgins tuvo que sufrir bastante con el tema de lo que nosotros podríamos decir con el desprecio de la aristocracia. Acuérdense que a O'Higgins le decían ¿cómo? Guacho.
el guacho Riquelme, po. Y eso O'Higgins se lo hizo pagar bastante caro a la aristocracia porque le quitó todos los símbolos de poder. Los títulos de propiedad, ¿cierto? Los escudos de armas, los persiguió con las peleas de gallo. Y obviamente además se le echó la culpa de los asesinatos de los Carrera y de Rodríguez. Por ende fue acumulando una molestia en la aristocracia que finalmente se va a plasmar en que prácticamente lo obliguen a abdicar. Por ende, el periodo de la Patria Nueva termina con la abdicación de O'Higgins. ¿Ya? De O'Higgins en 1823. Por ende, aquí termina el proceso de independencia. Pero obviamente, chiquillos, como todo proceso de cambio y permanencia, hay cosas que se mantuvieron y otras que fueron modificándose. Veamos lo político. Se mantuvo evidentemente el predominio de la aristocracia. ¿Por qué? Porque los criollos se hicieron cargo del poder, pero hay que recordar que los criollos eran ricos. Por lo tanto, ricos de herencia, de sangre, por decirlo así. Ellos van a pasar a ser la aristocracia latinoamericana y obviamente los que van a concentrar el poder. Es decir, a diferencia de Europa, aquí todavía no estamos hablando de una burguesía. ¿Ya? Todavía no. En Chile recién hablamos de burguesía hacia 1850, nunca antes, por si acaso. Y finalmente, ¿cierto? Se eliminan las instituciones coloniales. La Real Audiencia desaparece, la gobernación, ¿cierto? Las leyes coloniales desaparecen para darle paso, obviamente, a la Constitución de 1818 en el caso de O'Higgins y a la Constitución de 1822 que también redacta O'Higgins. Ahora, en lo económico no hay tantos cambios. ¿Por qué? Porque se mantiene un modelo que básicamente ha acompañado siempre a Chile, que es el modelo primario exportador. Te contesto al tiro, Alexander, dame un segundo. Es decir, Chile siguió basando, ¿cierto? Basar la economía en la explotación y exportación de materias primas. Exportación y explotación de materias primas. Por lo tanto, eso se mantuvo, venía dándose desde la colonia y se mantuvo en esa época. Pero habían diferencias. ¿Cuáles? Que, por ejemplo, ahora sí tenían libertad de comercio. Chile pudo poner sus propias reglas sobre lo que era, digamos, el comercio. Sin embargo, igual aplicó en términos de teoría, chiquillo, el liberalismo económico. Pero ya es un territorio independiente, al menos en lo político ya lo es. En lo económico relativamente porque precisamente por este modelo nosotros vamos a ser siempre dependientes de los vaivenes del mundo, ¿ya? Ahora, para responderte la pregunta, Alexander, antes de ir a lo otro, lo cierto es que lo hizo por dos cosas. Primero, por un tema evidentemente de resentimiento, y dos, porque también, por ejemplo, O'Higgins quería, al menos por su planteamiento ilustrado, quería darle un poco más de libertades a la población. No era tampoco O'Higgins una cosa que Bruto dijera, no, si van a ser todos iguales, todas las personas, no. Pero, por ejemplo, O'Higgins fue partidario de reconocer a los mapuches, que eso tenía relación con su historia familiar, porque si ustedes algo saben de la vida de O'Higgins, es que a O'Higgins lo crió, de hecho, una machi mapuche, para que ustedes sepan. ¿Ya? Por lo tanto, en eso chocaba con respecto a la aristocracia. De hecho, para O'Higgins también era muy importante la educación. También chocaba con la aristocracia por el tema de la libertad de culto, a pesar de que O'Higgins no la colocó, pero sí, por ejemplo, O'Higgins creó el cementerio general y el de disidente en Valparaíso para que todas las personas, independientemente de su creencia, pudieran ser enterradas. Entonces, era por un tema de resentimiento, pero también era por un tema de ideas que chocaban con lo conservador que era la aristocracia. Ahora, por ningún lado, Alexander, hablaríamos del compañero O'Higgins. ¿Por qué? Porque si algo estaba creído O'Higgins, era que el presidente o la autoridad tenía que tener un poder fuerte. Por lo tanto, no era partidario de la democracia en su total dimensión. ¿Ya? Así que no era precisamente compañero O'Higgins. Yo te diría que en ese sentido era más compañero Carrera, en estricto rigor. Carrera y sobre todo Rodríguez. Ellos sí, representarían los orígenes muy, muy contextualizados, la época de la izquierda chilena.
pero O'Higgins no precisamente. ¿Ya? Ahora, para ir cerrando esta parte, chiquillos, en lo social nosotros tenemos, ¿cierto?, todavía una aristocracia que se mantiene, una sociedad católica, ojo con eso, ¿ya? Es decir, por lo menos hasta la primera mitad del siglo XIX en Chile no va a haber libertad de culto, chiquillos. ¿Van a haber espacios para que la gente se entierre de acuerdo con su creencia? Sí, pero en ningún caso vamos a hablar nosotros de una sociedad libre de creer en lo que quiera. No aún, recién en el periodo liberal, ¿ya? Y además una sociedad que obviamente no considera a la mujer, tal cual ocurría en Europa, en sus derechos y diversidad. Sí, digamos, hay cosas que tenemos que mencionar. Se elimina la esclavitud negra. Hay que recordar que esto es lo primero que lo habían hecho, de hecho ya un avance, que había sido Miguel de Salas con la ley de libertad de... Manuel de Salas, perdón, con la ley de libertad de vientres. Pero, digamos, ese había sido un paso que después ya se ratifica hacia 1823. Pero, digamos, tanto O'Higgins como Carrera fueron bastante condescendientes con los mapuches y les permitieron cierto grado de autonomía. Si eso recién, chiquillos, va a cambiar hacia 1840, cuando se den cuenta del enorme potencial que tenía la Araucanía. Antes de eso, la verdad es que los dejaron bien a libre albedrío a los mapuches, por ejemplo. Y además va a cambiar la sociedad porque se va a hacer multicultural, sobre todo cuando lleguen hacia 1840, 1850, los inmigrantes que ustedes ya más o menos conocen. Alemanes, ¿cierto? Suizos, holandeses, franceses, ingleses. Entonces va a ir adquiriendo lentamente una fisonomía mucho más diversa de lo que era cuando termina la independencia, por decirlo así. No sé, chiquillos, si tienen alguna duda hasta aquí. Dudas que tengan. Pregunten nomás sin problema. ¿No? Ya. Yo sé que es harta materia, chiquillos, lo tengo súper claro, así que espero que no me odien demasiado. Pero es harto. Ahora, de hecho, antes era más, pero de todas maneras es denso, digamos, en términos de temario. Ahora, sí vamos a activar las votaciones para ir cerrando la clase, para que puedan contestar una pregunta e ir probando si saben o no. Así que partimos. Vamos, vamos. Ya, vamos a ir cerrando. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Voy a finalizar la votación de inmediato. Ya. La mayoría de ustedes, ¿cierto?, se cargó por la E. Vamos viendo. Para formar juntas de gobierno en Chile, como en otras partes de Hispanoamérica, los criollos esgrimieron, entre otros, el o los siguientes argumentos. 1. El dominio ejercido por el rey de España debía cesar y las colonias hispanoamericanas debían independizarse. 2. El poder, digamos, ¿esa es correcta o no es correcta? No. No. La 1 no es correcta porque no era el propósito de las juntas de gobierno, ni en Chile ni en el resto de América. Eso tenerlo, pero muy, muy, muy claro, ¿ya? Si eliminamos la 1, se va al tiro
6D, para afuera. 2. El poder había retornado al pueblo, quien podía formar un gobierno provisorio hasta la liberación del monarca legítimo. ¿Sí o no? Yes. Sí, porque de hecho asumían que Fernando VII no estaba y que el rey, digamos, Pepe Botella no lo pescaba a nadie. Así que ese era el argumento. La 2 es correcta. Si la 2 es correcta, se va la letra B. Veamos la 3. Las colonias americanas pertenecían a la corona española, no al pueblo español, y por lo tanto no debían someterse al Consejo de Regencia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Digan algo. No. Esa me pilló. No. Por Dios, les voy a... ¿Qué es lo que les dije yo? Que en España se había formado una Junta Central, un Consejo de Regencia, y que las noticias en Chile se habían sabido hacia 1810. Y en virtud de eso, el Consejo de Regencia español había intentado obligar a los americanos a que se sometieran a su autoridad. Y los mismos americanos le dijeron, oye, no, porque nosotros tenemos la misma autoridad que los españoles. Por lo tanto, nos gobernamos solos. Ahí se cayeron. Y se me olvidó. Se cayeron varios. Por lo tanto, Estoy estudiando mucho matemática. parece que sí. Varios, digamos, los que marcaron la letra E, tienen dedito arriba porque ellos colocaron esa como correcta. Bien. Pero no se les olvide, se negaron, de hecho, los americanos a someterse al Consejo de Regencia, y eso estimuló la formación de juntas de gobierno en toda América. Para que no se les olvide, por favor. ¿Ya? Pero no se Ahí tocó un preocupéis. punto. Dale nomás, David. La mayor parte sabemos que las colonias se opusieron al dominio francés que estaba en España, pero el término de la regencia, ese consejo, ahí donde muchos se caen. Yo no me acordaba. Sí, porque de hecho formaron, mira, para ponerlo más en perspectiva, que no quise entrar con tanto detalle, pero primero formaron la Junta Central de Madrid y después, digamos, estas juntas centrales que se pusieron en España, y la más importante era la de Madrid, finalmente formaron el Consejo de Regencia. Y ese fue el que quedó gobernando, desconociendo obviamente la autoridad de Pepe Botella, ¿ya? Para que no se les olvide. No sé si ahí aclaro tu duda, David, y en puntual, que de todos los demás también. Sí, profesora. Bien, ¿Sí? sigo. Me equivoqué. Esto no va a volver a pasar. Pero, miren, errar es humano. Estamos a tiempo todavía de corregir los errores. Por lo tanto, creo que el Nico fue que me preguntó, la correcta es la letra E. Solo 2 y 3 son correctas, la 1 por ningún motivo, ¿ya? Por ende, vamos a la 2, hacemos un último ejercicio y ya estaríamos cerrando la clase de hoy. ¿Ve? Entonces, bien ahí. Ya, chiquillos, vamos a hacer el último ejercicio. Vamos a relanzar la votación y démosle. Está pillada esta. Esa es precisamente la idea. Aunque siempre dicen que la prueba de historia generalmente son dan buenos resultados porque los que la dan saben. Sí, Sí. a pesar de que es mucho de comprensión también. Una vez me lo dijo un profesor cuando decía que la prueba de historia era acá son puros cracks, porque la mayoría sabe. Sí, pero también tenés que tener, ojo, aparte de saber, tenés que tener desarrollada la habilidad de comprensión. Si no, es un drama en sí misma la prueba. Sí. Vamos que se puede, chiquillos. Voy a cerrar la votación. 5, 4, 3,
2, 1, tiempo. Ya, contestaron prácticamente todos, faltaron solamente 3. La gran mayoría se marcó con la D. Vamos a ver. La primera etapa del periodo republicano chileno, a partir de 1830, mostró rupturas y continuidades respecto a su pasado colonial. En el plano económico, presentó continuidades tales como la estructura de la propiedad de la tierra, las técnicas agrícolas y el tipo de producción destinada al mercado exportador. Además, el trabajo agrícola en las haciendas siguió dependiendo de, evidentemente, esclavos negros no, porque esto está hablando después de la independencia, así que para afuera. Indígenas de encomienda bajo ninguna perspectiva porque eso eran de la colonia, ¿ya? Y las encomiendas ya se habían terminado hace mucho tiempo en Chile. 3, o sea, C, obreros asalariados no, porque no son de esta época. Hay que recordar que los obreros aparecen hacia 1860, así que tampoco. D, inquilinos y peones, sí. ¿Ya? Acuérdense que el inquilinaje es un sistema que aparece desde la colonia, que tiene por objetivo, ¿cierto?, tener a ciertas personas que trabajaran la tierra para los hacendados, y a cambio ellos les daban tierra y les daban también un pequeño espacio para que pudieran cultivar ciertas sus cosas, etc. Por lo tanto, bien, porque los peones eran hombres libres, ¿cierto?, que trabajaban en el campo, así que bien pensado. Y la E, inmigrantes europeos tampoco, porque los inmigrantes, ¿a qué se dedicaron en Chile cuando llegaron? Vamos recordando historia. ¿Comercio? Al comercio. Por lo tanto, no trabajaron precisamente en el campo. Así que, bien, chiquillos, lo que colocaron la D. Brillantes. Bien. La gran mayoría se cargó con la D y esa es definitivamente la correcta. ¿Ya? ¿Alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora, chiquillos? Yo sé que es harta materia, perdón lo densa de las últimas clases, pero es harta materia y la idea es que les vaya bien. Pero yo creo que acá todos van a sacar sobre 600. Yo tengo la misma expectativa. ¿Sabes por qué? Y no quiero presionar a los chiquillos, ya que bueno, porque en el mini ensayo la gran mayoría le está yendo bien. De hecho, como les decía, en lo que más se han equivocado son 4 respuestas de 10, que eso ya está bastante bien. Así que, por mi parte, chiquillos, hasta aquí quedaríamos. Solo recordarles que hagan el mini ensayo, porque el fin de semana les voy a subir otro, que va a ser la mezcla de historia universal y de lo que alcanzamos a ver ahora del siglo XIX de Chile, ¿ya? Así que practiquen, y cualquier duda, chiquillos, no hay problema que me pregunten por interno, ¿ya? Y yo les contesto, bueno, en general se habrán dado cuenta que les contesto bastante rápido. Así que eso. En un ratito voy a subir la grabación para que estemos ok, ¿ya? Así que nos vemos, chiquillos, que tengan un buen resto de semana. Gracias a usted, Sofía, y que les vaya muy, muy bien. Chao, chiquillos, que les vaya bonito. De nada. Chao, chao, que estén muy bien. Chao, profe. Chao, chao.